Señor. Amén. Bueno, sin nada más, hoy vamos a continuar con nuestra serie en familia. Denle la bienvenida a un amigo de muchos años, al evangelista Luis Mangandi, que está con nosotros hoy. Muy bien, buenos días. Qué gusto estar una vez más con ustedes. Amamos a Mario, su familia. La niña está tan linda, ¿no cree que la hija de Mario está preciosa, especial? Me encantó el video que me enseñaste, que estabas danzando, bailando. Un gusto estar acá y me encanta mucho saber de que están tratando el tema como familia. Tengo varios años trabajando en el ministerio, señores, como 30 años casi, y me gusta mucho el tema de familia. Me enfoco mucho en eso, en alcanzar familia ahí. Y lo hago porque la realidad es que la sociedad en la que vivimos es una sociedad disfuncional. Creo que nunca antes en la historia ha habido tanta crisis en cuanto a la familia y tanta necesidad en cuanto a la familia. Esta es la generación que grita desesperadamente ser aceptada, amada, pertenecer. Esta es la generación que anda en busca de lo que llaman la ecualidad o la pertenencia. Por eso hay tanta desesperación de eso. ¿Por qué? Porque hay mucha disfunción. Y la familia es el núcleo donde se nos da el sentido de pertenencia, de amor, de seguridad. Es en la familia donde verdaderamente nos podemos sentir como que nos aman, como que verdad, este es nuestro lugar. Pero la realidad es esta: aunque la familia debería de ser ese lugar, tristemente la familia se ha convertido en lugar más inseguro, el lugar donde muchas veces nos golpean más, nos maltratan más, nos rechazan más. Trabajando con jóvenes me he dado cuenta que esta generación es la generación que siente que la familia ya no es lo que era antes. Los medios de comunicación han creado un sentido diferente en cuanto a la familia. Hoy, hablando de lo que el pastor decía, hoy llamamos amigos a personas que ni conocemos, ¿verdad que sí? Para nosotros los amigos son los que tenemos en Facebook. La gente dice así. Alguien se me acercó la semana pasada en un servicio en una iglesia y dice: usted y yo somos amigos. Yo me le quedo viendo y le digo: ¿desde cuándo? De que yo sepa, no le conozco. No, dice, sí somos amigos porque usted le hace like a mis cosas. Ah, chanfle, dije yo. Solo porque le hago like, entonces ya somos amigos. Porque es un sentido completamente diferente. Pero la familia es importante. Ha sido importante para Dios. Dios la creó para dar formación, para ayudar en el carácter de la formación, para lanzar a nuestros hijos a nuestros propósitos y para ayudarnos a sentirnos seguros. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Yo quiero que vaya conmigo a un pasaje en la Biblia, en Segunda de Reyes. Voy a leer algunos versículos. En Segunda de Reyes, el capítulo 21, habla de un muchacho que fue bien malo, pero lo interesante es de que el papá fue un hombre bien bueno. ¿Qué hace que un muchacho se convierta en un hombre tan malo cuando su papá fue tan bueno? Mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 21. Vamos a leer del versículo número 1. Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Hepsiba. Manasés hizo lo que ofende al Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había destruido. Además, erigió otros altares en honor de Baal e hizo una imagen de la diosa Acera, como lo había hecho Acab, rey de Israel. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho: Jerusalén será el lugar donde yo habite. En ambos atrios del templo construyó altares en nombre de los astros del cielo. Mira lo que dice el verso 6. Sacrificó en el fuego a su propio hijo. Practicó la magia y la hechicería y consultó a nigromantes y espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira.
Manasés, damas y caballeros, dice la Biblia que vino a ser rey cuando era un chamaco, era un muchacho bastante joven. Y se convirtió en uno de los peores de los reyes de Judá, un hombre malo. La Escritura dice de que se convirtió en hechicero, practicante de brujería, levantó altares. Aparte de eso, dice la Biblia que sacrificó a su hijo primogénito, pasándolo por el fuego. Entre otras cosas, dice que fue un hombre sanguinario, derramó muchísima sangre. Cuando un muchacho hace mal o cuando un hijo se comporta mal, la mayoría de veces la pregunta es la misma: ¿quiénes son los papás? ¿De qué familia viene? ¿Quién lo crió? ¿Quién lo formó? ¿Qué vio en la casa? Hay un dicho muy común y el dicho dice: de tal palo, tal astilla. La pregunta es: ¿será cierto ese dicho o no? Le cuento del papá de Manasés. El papá de Manasés fue el mejor de los reyes de Judá. La Biblia dice que era un hombre consagrado a Dios, temeroso de Dios. La Biblia dice que era un hombre que vino, y cuando vino quitó todos los altares donde adoraban a otros dioses. Dice la Biblia que cuando el papá de Manasés, se llamaba Ezequías, tomó el reinado, se desató un despertar espiritual en toda la nación, de tal manera que todos se volvieron hacia Dios. Un despertar increíble. Ezequías se convirtió en un hombre popular, el hombre de la época, el hombre del tiempo, el hombre de la hora. Toda la gente amaba a Ezequías. Pero un día se enfermó. Y dice la Biblia que se enferma de tal manera que no había esperanza para él. Dice la Biblia que le cae una enfermedad de tal manera que se iba a morir. Y cuando Ezequías se da cuenta que la enfermedad era terminal, que ya no había esperanza, que ya no había solución, que ya nadie lo podía ayudar, hace algo. Dice la Biblia que se tira delante de Dios, se arrepiente de sus pecados y le pide a Dios que por favor tenga misericordia de él. Oiga la historia. Dios tiene misericordia del papá de Manasés, se llamaba Ezequías, y dice la Biblia que le añade a sus años 15 años más de vida. Ahora oiga esto. Pero el pasaje dice que cuando le añade a sus años 15 años más, Dios le dice esto: ordena tu casa, porque morirás y no vas a vivir. Ezequías, al oír eso, se asusta y dice: no, yo tengo que ver cómo Dios me permite años más. Y entonces Dios cambia el juicio y le dice: te doy 15 años más. Ezequías, te doy 15 años más para que pongan en orden las cosas que no están en orden. Ezequías, te doy 15 años más para que pongas en práctica las cosas que no has puesto en prácticas. Ahora oiga esto: en esos 15 años que Dios le añade, nace Manasés. La pregunta es esta: ¿qué vio Manasés en la casa para convertirse en el hombre más malo? ¿Qué ejemplo le dio su papá para que él fuese un hombre tan repugnante? ¿Qué fue lo que Ezequías vio que lo hizo querer alejarse de Dios y hacer lo contrario de lo que su papá era? ¿Sabe que a mí me asusta lo que estamos viendo en esta generación? Por esto. Porque esta generación, damas y caballeros, es la generación que huye de la iglesia. Esta es la generación que estamos perdiendo. Esta es la generación de jóvenes que prefieren no venir a la iglesia. Los jóvenes adultos que han crecido en las iglesias se están yendo a 1000 por hora. Están dejando las bancas, se alejan, se van. Odian la religión formal, la formalidad de la religión, lo detestan y dicen no. Y el problema es este: se van de las iglesias y no regresan sino 20 años después, 15 años después. Y regresan heridos, golpeados, maltratados, abusados. Regresan completamente diferentes. La pregunta que yo hago siempre es: ¿qué han visto? ¿Qué han escuchado? ¿Qué mal hizo la iglesia para no poder retenerlos? Dios le da a Ezequías 15 años.
Nace Manasés, pero Manasés se convierte en el peor de todos los reyes de Judá. Le doy algunas estadísticas que apremian. Dicen algunas estadísticas de que la importancia del hombre en la casa es clave, es crucial. El varón, el padre, es importante por varias razones. Oiga esto. Dicen que una gran mayoría de muchachos que no terminan la escuela secundaria no la terminan por la ausencia del padre en la familia. 85% o más de muchachos que están en cárceles hoy en día no tienen papá. 70% o más de muchachas que salen embarazadas a temprana edad son muchachas que han crecido en casas donde no hay un padre. El padre es un modelo importante tanto para el hombre como para la mujer. Un muchacho que se crea con padre tiene el modelo de papá. Según como el hombre es en la casa, es como el varón se va a comportar con sus amigas, con sus hermanas, con las mujeres. El hombre representa un modelo tan crucial en la vida de las niñas que es muy particular, muy normal que una niña se enamore de su papá cuando esté en la preadolescencia. Era muy común hace 40 años que las niñas le dijeran a su papá cosas como estas: Daddy, can I marry you when I grow up? ¿Me puedo casar contigo cuando yo crezca? ¿Por qué? Porque para una niña el primer modelo es el papá. Se enamoran del papá. Dicen, wow, yo quisiera un hombre como mi papá. ¿Por qué? Porque es el modelo más importante. Es crucial. El modelo del hombre en la casa es muy importante. Yo crecí en una familia sin papá. Mi papá abandonó a mi mamá cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Y quiero ser honesto, crecer en una familia sin papá no fue fácil. Mi mamá crió 5 hijos ella sola, no aquí en este país, en mi país. Criar hijos en este país es difícil, pero le ayudan. En nuestros países de América Latina nadie le ayuda. Mi mamá crió 5 hijos ella solita. Mi mamá era dura, mi mamá era fuerte, mi mamá es de carácter bien fuerte. Mi mamá nos decía cosas así: si te caes, levántate porque si no yo te voy a pegar 2 veces. O mi mamá decía esto: si te peleas allá afuera y venís chillando, yo te voy a dar más fuerte del que te pegó allá afuera. Así que eso nos enseñó a todos nosotros los 5 hermanos a convertirnos en fuertes, en pelear, en defendernos, en hacernos atrevedores, en hacer emprendedores. ¿Por qué? Porque no había un hombre. Mi mamá fue dura, fue fuerte. Es la mejor cocinera del planeta Tierra para mí. Yo sé que usted cree que su mamá es buena cocinera. Mi mamá le gana a todas, garantizado. La señora es excelente cocinera. Mi mamá no era de la que daba abrazos, mi mamá no daba besos, mi mamá no decía te amo, te quiero. Mi mamá, los únicos días que nos daba regalos eran los cumpleaños cuando lo podía, ¿no? Nunca nos celebraron cumpleaños porque ¿cómo le celebraba cumpleaños a 5 chamacos, no? ¿Cómo le compraba regalos a 5 chamacos? Nosotros nos pasábamos la ropa del más grande al más pequeño, entre los varones al más grande al más pequeño. Mi mamá compraba por 2. ¿Por qué? Porque era más barato. Porque ser madre soltera no es fácil. Yo honro a las madres solteras. Amo a las madres solteras. Yo creo que son dignos de respeto las madres solteras. Yo creo que las madres solteras, óigalo bien, son cruciales en esta generación. ¿Sabe? Si de algo yo estoy agradecido con mi mamá, es de que se quedó. Es de que no se fue. Mi mamá pudo haber dicho: ¿quién me está pagando para sostener estos chamacos tan tremendos? Oye, que le sacamos canas a la señora. Éramos tremendos. Gracias a Dios que Cristo nos salvó, no porque éramos tremendos. Pero de verdad yo bendigo a las madres solteras por eso. Entonces, Manasés se convirtió en un hombre malo. Ezequías fue el hombre de la visión, el hombre de la gloria, el hombre del avivamiento, el hombre de la gracia, el hombre temeroso de Dios. Y Dios le da 15 años más. Esta es la pregunta que tengo para usted. ¿Cuántos años le estará dando Dios a usted para poner en práctica las cosas que no ha puesto en práctica en su familia? ¿Cuántos años nos estará dando Dios a nosotros para poner en práctica las cosas
que todavía no hemos colocado? ¿Cuántos años nos estará dando Dios a nosotros para cambiar la perspectiva de cómo dirigir nuestras casas? ¿Cuántos años nos estará dando Dios a nosotros para ser mejores padres, para poner fundamentos, para poner principios? ¿Cuántos años nos estará dando Dios a nosotros para enseñarle a nuestros hijos las cosas que no les hemos enseñado? ¿Cuántos años nos estará dando Dios a nosotros para demostrar amor, cariño, comprensión? ¿Cuántos años, damas y caballeros, para formar hogares seguros, firmes, hijos con destino y con propósito? Porque la vida cambia, la vida trae sorpresas, la vida, damas y caballeros, tira curvas, y esas curvas nos agarran de repente. Cuando pienso en Manasés o en Ezequías, pienso en otro hombre, se llamaba Jairo. En el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 5, el versículo 21 habla sobre Jairo. Jairo era un político religioso, un religioso importante en su época. Era un hombre de posición. Jairo, un hombre reconocido entre la sociedad. En el Evangelio según San Marcos capítulo 21, cuando tenga tiempo, escríbalo y léalo en su casa, pero le cuento la historia. Jairo tenía un problema crítico, grave, porque su hija, su única hija, de acuerdo a la Biblia, estaba enferma. Tenía 12 o 13 años. Se había enfermado de una enfermedad terminal. Jairo tenía dinero, Jairo tenía posición, Jairo tenía reconocimiento, Jairo tenía popularidad. Jairo era la clase de religiosos que salen en la televisión, en CNN y en todos los noticieros. Ese era Jairo, un hombre popular, un hombre muy conocido, pero tenía un problema. Su familia estaba enferma, su hija estaba enferma y nadie lo podía ayudar. La Biblia no dice si Jairo había preguntado, había pedido ayuda en otro lado. Lo único que dice es que la muchacha estaba agonizando. Ya le faltaba poco tiempo para morir, agonizando. Muchos de nuestros hijos ya están agonizando. Muchas de nuestras relaciones ya están agonizando. Muchas de las relaciones están tratando de sobrevivir, pero ya se están muriendo. Hay relaciones que ya están muertas. Yo tengo 29 años trabajando con familias y he aconsejado muchísimos matrimonios, muchísimos. Yo encuentro un factor, hay muchos matrimonios que se quedan juntos solo por quedarse juntos. Yo encuentro un factor en muchos matrimonios y es esto: se encuentran juntos pero nunca resuelven los problemas. O sea, hay matrimonios que se quedan juntos pero los problemas siguen. El problema es que se quedan juntos por razones que muchas veces es, como dice un dicho, es mejor, ¿cómo dice? Es mejor lo viejo conocido que lo, ¿cómo qué? Dice, mejor me quedo con esta, de todas maneras, ¿para qué? Cocina bien. Por lo menos me mantiene, dicen muchas hermanas, así me dicen. Por lo menos pastor, dice, paga la renta. Sí. Y entonces, y el problema es ese, ya las relaciones ya están agonizando, ya no están bien, están críticas, están deshaciéndose, están muriéndose. Le doy una noticia que es triste, pero es la verdad. Hoy en día las relaciones ya no se mueren a los 5 ni 10 años. Le doy una noticia, hoy en día las relaciones se mueren, ¿sabe cuándo? 25, 30 y 40 años después. El porcentaje de divorcio ha crecido y hoy tenemos personas de 50, 60 años divorciándose. Hace poquito escuché de una persona que se divorció a los 75 años. A los 75 años. ¿Y para qué se va a querer divorciar? Pues? O sea, ya quédese ahí, ¿no? Pero esa es la realidad de la situación. Las familias están heridas, están golpeadas, están maltratadas. La disfunción familiar es terrible. Jairo se da cuenta de una situación crítica y entonces dice la Biblia que Jairo dice, yo necesito hacer algo, y entonces hace lo que usted y yo necesitamos hacer. Dice la Biblia que fue y le pidió la ayuda a Jesús. A mí me da tristeza esto. Hay familias o hay padres que no saben ni lo que sus hijos viven. Yo le digo a los papás muchas veces, ¿saben qué? Esté al tanto de los medios de comunicación de sus hijos, los medios sociales, Instagram, Facebook, Snapchat. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen Facebook y tienen a sus hijos en sus Facebook? Déjenme ver la mano de lo que... La mayoría de los hijos prefieren mejor no tenerlos, ¿verdad? Dice, no, mom, sorry, mom. Una niña dijo hace poquito,
en una iglesia, me dijo, ¿sabe qué, Dad? ¿Sabe qué, pastor, que hice con mi mom? Le añadí en mi Facebook como regalo de cumpleaños. Dice, I've been holding her. Ahí la he estado por un año esperando. Y dice, ok, mom, para tu birthday te voy a regalar de que somos amigos en Facebook. Oh, wow, what a great birthday, right? Tremendo. Jairo estaba al tanto de lo que estaba pasando en su casa. Una pregunta, ¿está usted al tanto de lo que sucede en sus hijos? ¿Conoce a los amigos de sus hijos? ¿Conoce las relaciones de sus hijos? ¿Sabe lo que sus hijos hacen? Pregunto, ¿está al tanto usted de la condición de su casa? Jairo estaba al tanto. ¿Está al tanto usted de la situación en sus relaciones? ¿O está tan ocupado, tan ocupada que ni cuenta se ha dado que sus relaciones ya están muriéndose? ¿Está usted al tanto de verdaderamente lo que está sucediendo en las casas? ¿Sabe qué pasa en los matrimonios? No hablamos de lo que debemos de hablar. Los matrimonios no hablamos de 3 cosas, para que sepa. Una, no hablamos de dinero. Dice, ¿para qué vamos a hablar de dinero? Ya vas otra vez con dinero, dice. Solo dinero. Lo otro, no hablamos de sexo. Ay, dice, solo sexo quieres, solo de eso quieres hablar. No, hay que hablar de eso. Y tercero, tampoco hablamos de religión. Son 3 temas que no nos gusta tocar. Dice, ¿para qué vamos a hablar de eso? Ya va lo mismo. No, se necesita estar al tanto. Jairo estaba al tanto de lo que estaba sucediendo en su casa. Pregúntale a la persona que está a su lado, ¿sabes tú lo que hay en tu casa? Pregúntale eso. Pregúntale, ¿sabes tú lo que hay en tu casa? Sí. Número 2, no solamente estaba al tanto, oiga esto, vino a buscar la ayuda de Jesús. Un hombre religioso, un hombre importante, un hombre poderoso, un hombre conocido, pero él vino a buscar la ayuda de Jesús. Él pudo haber ido a lugares sociales, pero no, él le pidió ayuda a Jesús, que llegara a su casa y que sanara a su hija. Tercero, trajo a Jesús a su casa. Nosotros traemos de todo a nuestras casas. Traemos pornografía, traemos alcohol, traemos relaciones ilícitas, adulterios, pleitos, maltratos, golpes, abusos, de todo. Oiga esto, lo que usted trae a su casa es lo que va a crear ambiente, lo que usted trae a su casa es lo que va a crear el momento, lo que usted trae a su casa es lo que va a fundamentar su casa. Sigamos el ejemplo de Jairo. Invitemos a Jesús para que venga a nuestras casas. Jairo vino y le dijo, Señor, necesito que vengas a mi casa y que sanes a mi hija. Número 2, vengamos, pero vengamos con actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Dice la Biblia que se postró. Dice la Biblia que entendió que nadie lo podía ayudar. Amigos, usted no puede venir a Dios, o nosotros no podemos venir a Dios con una actitud déspota. Nosotros no podemos venir a Dios pretendiendo de que Dios tiene que. Dios no tiene que. Nosotros no podemos venir con una actitud de que, Señor, me lo merezco porque me he portado bien. He venido a la iglesia, he hecho mis credos. Dios no tiene que hacer nada por nosotros. Si queremos que Él entre a nuestras casas, a nuestras familias y ponga en lugar lo que no está en lugar, vengamos con una actitud de reverencia, de humildad, pidiéndole, Señor, necesito que vengas a mi casa. Y por último, Jesús entró a la casa de Jairo, hizo esto. Tomó a la madre, tomó al padre y puso a la niña y la sanó. Mensaje sencillo, mensaje directo. Hoy Dios quiere poner en orden en su casa lo que no está en orden. Hoy Dios quiere sanar en su familia lo que no está sano. Hoy Dios quiere traer vida donde hay muerte. Hoy Dios quiere resucitar lo que está muerto en sus relaciones. Hoy, esta mañana Dios dice, ordena tu casa. Pon en orden las cosas que no están en orden. ¿Cómo se hace? Sencillo. Venir a Jesús, pedirle que nos ayude con una actitud de reverencia, y le aseguro que así como sanó la hija de Jairo y puso en orden, así lo va a hacer con nosotros. Póngase de pie, vamos a orar, ¿sí? Antes de comenzar a predicar, le pregunté al pastor si me permitía orar por las familias y me dijo que sí. Y antes de cerrar el servicio, quiero pedirle que
Cierre sus ojos y agache su cabeza. Ahí con los ojos cerrados, la cabeza agachada. Probablemente hay padres aquí que están llorando por los hijos. Hay relaciones heridas, golpeadas, quebrantadas. Es probable que hay matrimonios que ya están agonizando. Probablemente hay relaciones con padres que ya están agonizando. Probablemente las cosas no están bien. Yo voy a hacer esta pregunta y quiero ser muy honesto. Si en esta mañana usted está acá y dice: pastor, yo necesito que Dios sane mis relaciones. Si usted está aquí en esta mañana y dice: pastor, ore por mi familia, ore por mis hijos. Hay relaciones en mi casa que ya están agonizando, que no están bien. Quiero la ayuda de Dios. Si usted dice eso, levante su mano. Quiero orar por usted sin ningún miedo. Solamente levante su mano. Padre, lloro por ellos. Lloro para que así como lo hiciste en la casa de Jairo, lo hagas con nosotros. Hoy, esta mañana, Señor, te invitamos que vengas a nuestras casas. Te invitamos que vengas a nuestras familias, que vengas a nuestras relaciones. Sánanos, restáuranos. Señor, echa fuera el odio, el rencor, la rencilla, la amargura, la desolución, la división familiar, la disfunción. Y trae vida donde hay muerte. Restaura las relaciones muertas. Señor, en esta mañana yo oro que llegue donde nadie puede ir. Restaura el corazón de los hijos heridos por rechazo, por amargura, por abandono, por abuso, y trae vida. Esta mañana yo oro, Dios, para que traigas sanidad en relaciones que ya están agonizando. Sana matrimonios, sana relaciones de padres e hijos y de hijos a padres. Hoy nos humillamos como Jairo lo hizo y venimos a ti con un corazón quebrantado. Ven a nuestras casas, ven a nuestras familias y pon en orden lo que se necesita poner en orden. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Luis. Las gracias al pastor Luis.